Hola, muy buenos días compañeros, espero que hayan amanecido muy bien y que estén muy bien pasando en casa. También espero que les guste mucho nuestro video, nos estamos adaptando a los medios tecnológicos y virtuales y en el día de hoy les vamos a hablar de muchos temas. Entonces, el primer tema es... Buenos días, me llamo Laura Cáceres y les voy a hablar acerca de la política y lo político. Buenos días, compañeros, mi nombre es María Camila y también les vamos a hablar sobre la política. Buenos días, mi nombre es Manuela Giraldo y les vamos a hablar sobre los grupos políticos y los movimientos políticos. Hola compañeros, mi nombre es Alisa y les vamos a hablar acerca del bienestar social. Hola compañeros, mi nombre es María Clara Hernández y también vamos a hablar acerca de la relación entre lo político y el trabajo social. Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de qué es lo político y qué es la política. Vamos a comenzar con lo político. Lo político es un antagonismo, o sea, una hostilidad, rivalidad que hay entre las relaciones humanas. Lo político es algo constitutivo, es una cualidad de las sociedades humanas. Lo político también es una necesidad de llegar a acuerdos, la necesidad de convivir a pesar de las diferencias, a pesar de los conflictos con los demás. Bueno, ahora vamos con la definición de la política. La política es un conjunto de prácticas e instituciones como el Estado, el gobierno, a través de las cuales se crea un determinado orden en un contexto de rivalidad derivado de lo político. En otras palabras, es un mecanismo o forma mediante la cual se establece un orden, se organiza la existencia humana que siempre se presenta en condiciones de conflictividad. Los ciclos de poder y de oposición se basan en lo político y en la política. Veamos un ejemplo. Tomaremos como marco de referencia los acuerdos de paz. Cuando en el 2012 se comienza oficialmente un proceso en el cual ambas partes, tanto el gobierno como las FARC, buscan llegar a un consenso en cada uno de los puntos agendados. Recordemos que dentro de los objetivos principales estaba el dar claridad y buscar la verdad de lo que sucedió en 53 años de conflicto. Ahora, vamos a ver lo que se dio en la política antes de que se dieran los acuerdos de paz. En la política estaba un estado en el que ya habían convenciones establecidas. Cuando se da lo político, podemos ver en los acuerdos de paz el plebiscito. El plebiscito se da en el 2016, donde se busca llegar a un consenso entre quienes estaban a favor de estos acuerdos de paz y quienes no. Sabemos que el no es quien tuvo más fuerza en este plebiscito, así que el presidente Santos se sienta a escuchar a los representantes de la oposición y luego de esto se realizan pequeñas modificaciones de lo que fue la primera versión del acuerdo de paz. Al fin se da el establecimiento de los acuerdos, o sea, se logran poner en marcha. Luego de lo político se dan las nuevas versiones, o sea, ya el estado actual, con nuevas convenciones. Después, en cuanto a las nuevas convenciones, se busca generar un bienestar tanto para la sociedad en general como para los desmovilizados que buscan reincorporarse a la misma. Buenos días compañeros, mi nombre es María Camila Pineda Valencia y yo les vengo a hablar acerca de politiquería. La politiquería es la perversión política con fines egoístas, la cual desvía el ideal político que es el arte del trabajo para lograr un bien común, manipulando los métodos políticos para un beneficio propio. También es cuando nos referimos acerca de un tema sin el suficiente conocimiento, o un error muy común es hablar sin los argumentos propios o sin unos buenos argumentos acerca del tema que se está viviendo o del que se vivió anteriormente. Entonces, lo ideal es tener una consulta previa y no mentirle a la comunidad. Los ejemplos más comunes para este tema es, por ejemplo, cuando un gobernador le promete a su pueblo y al final no le cumple, o cuando un jefe es egoísta o no es honesto y pasa por encima de sus empleados. También, haciéndolo más allegado a las familias, cuando un padre se cree la estructura principal y pasa por encima de su esposa y de sus hijos por algún motivo. Bueno,
Pasando este tema a planos colombianos, el país recibe 50 billones de pesos al año y cuando esto debería ser invertido en educación, en vivienda, en alimentación para los niños, en infraestructura, lastimosamente pasa a bolsillos de personajes como los ñoños y los besaile. Estos personajes fueron senadores de la República en el año 2010. Y finalmente, la politiquería es la ganancia personal que permite dar una apariencia de respetabilidad tras la manera en que se esconden diferentes circunstancias como lo es el dinero, el poder, la envidia, el rencor y los celos. Y de esta manera es que se llega a la politiquería o es la principal vía de llegar a ella. Bueno, entonces continuamos por acá hablando sobre los partidos y los movimientos políticos en Colombia. Entonces empezamos con la ley pues que rige como esto. Entonces la ley 130 de 1994. Esta ley es como un estatuto básico de los partidos y los movimientos políticos de Colombia. Esta ley la aprueba el Congreso de la República. Entonces encontramos unas disposiciones generales. Entonces encontramos el artículo 1 y el artículo 2, que son como los más importantes. En el artículo 1 encontramos el derecho a constituir partidos y movimientos políticos. Entonces todos los colombianos tienen derecho a constituir y a participar en los partidos políticos. Tenemos derecho a organizarlos, a desarrollarlos, a difundir esas ideas, esos programas, y también dice que son libres pues las personas de retirarse de los movimientos o los partidos cuando lo deseen, y también se puede terminar un partido o un movimiento. Entonces en el segundo encontramos la definición de lo que son los partidos políticos y los movimientos políticos. Entonces los partidos políticos son instituciones permanentes que reflejan el pluralismo político, promueven la participación de los ciudadanos y contribuyen a la formación en los ciudadanos, ¿cierto? Y en el contexto pues social. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de los partidos políticos es acceder al poder y a los cargos de elección popular y de influir en las decisiones. Y ahora los movimientos políticos son asociaciones de ciudadanos constituidas libremente para influir en la formación de la voluntad política o para participar en elecciones. Bueno, es importante que tengamos claro que un movimiento político no se organiza para que los miembros del movimiento sean elegidos para instituciones del poder político, o sea, para ocupar cargos, no, sino que los movimientos políticos animan a convencer a los ciudadanos y al gobierno para que emprendan acciones en torno a los asuntos y las preocupaciones que ellos tienen, o sea, ellos tienen un foco de interés. El foco del movimiento es por algo. Entonces encontramos como los movimientos animalistas, los movimientos campesinos, los movimientos estudiantiles que son muy comunes pues en las universidades, los movimientos de víctimas, ¿cierto? Entonces esos movimientos, eso es lo que buscan, como promover acciones al gobierno, a las instituciones. Bueno, entonces acá también dentro de los partidos y los movimientos políticos nos dicen que hay unos requisitos que deben cumplir esos partidos para poder obtener la personería jurídica. Entonces son como 5 pues que encontré. El primero es como la solicitud presentada por sus directivas, que deben tener la copia de los estatutos. El tercero es como que mirar a ver cómo fue recolectado pues ese partido, si fue por firma, entonces mostrar como todo eso, si fue por votación. Bueno, deben en el cuarto presentar un documento que contenga la plataforma pues política, todo pues lo de la filosofía, los principios. También deben tener como lo de los votos obtenidos en las anteriores elecciones, o sea, presentar un montón de requisitos para que puedan ya ser como una personería jurídica. Entonces la personería jurídica es la capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, es decir, que ya pasaría como a ser persona jurídica, ¿cierto? Entonces ya no es persona natural, sino persona jurídica esos movimientos.
Entonces ya están sujetos de derechos y de adquirir obligaciones, ¿cierto? Entonces, es decir, pueden firmar contratos, pueden actuar como demandados o como demandantes. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los partidos políticos que hay en Colombia, cómo ha sido la historia, ¿cierto? Cómo empezaron, cuándo se conformaron. Entonces, la historia de los partidos políticos tradicionales de Colombia está el liberal y el conservador. Entonces, en la mitad del siglo XIX comenzaron a estructurarse los partidos políticos tradicionales de Colombia. Entonces, el primero fue el Partido Liberal en 1849 y cuyo programa fue esbozado por José Ezequiel Rojas. Al año siguiente, en el 1849, el conservador nace pues este partido por Mariano Ospina y José Caro. Bueno, entonces el Partido Liberal Colombiano es el partido del pueblo, tiene carácter pluralista y constituye una coalición de matices de izquierda democrática, cuya misión consiste en trabajar por resolver los problemas estructurales, económicos, sociales, culturales y políticos, tanto nacionales y regionales, mediante la intervención del Estado. Bueno, el Partido Conservador Colombiano es una asociación libre de personas que comparten un pensamiento sobre la función política, una historia y una tradición, ¿cierto? El nombre de conservador fue impuesto por Ospina y por Caro. Significa que quienes pertenecen al partido desean conservar la civilización, la cultura y los valores esenciales de la nacionalidad. Bueno, entonces ya luego de que pasaran muchos años, entonces siempre eran pues los partidos tradicionales, el conservador y el liberal. Entonces ya en el 1998 nace otro partido, que fue el Partido Cambio Radical. La visión de este partido fue luego de un proceso amplio de consultas nacionales con muchos representantes de sectores sociales y expertos pues en áreas específicas, y con ciudadanos y ciudadanas construyeron pues como este partido que buscaban un futuro mejor. Bueno, luego en el año 2000 nace el partido Mira. Este es un movimiento político independiente que recibió su personería jurídica el 26 de julio del año 2000. Y ha asumido que la verdadera política es para servir y no para servirse de ella. Bueno, en el mismo año, en el 2005, también nació el partido de la U, Partido Social de Unidad Nacional. Este nace para promover una sociedad justa y libre y próspera, consolidando las instituciones democráticas y ejerciendo un buen gobierno. Querían recuperar la confianza política de la opinión nacional y querían ser la mejor alternativa política del país. Bueno, entonces luego ya de varios años, en el 2009, nace el Partido Verde. Este está integrado por colombianas y colombianos comprometidas con el bien común público y con la defensa del medio ambiente, la paz, la salvaguardia de los derechos humanos, la educación y el avance continuo de la democracia y el Estado social de derecho. Bueno, entonces en el 2005 nace también el Partido Polo Democrático Alternativo. El Partido Polo es un partido independiente, surge para contribuir en la construcción, defensa y consolidación del Estado social de derecho en nuestro país. Querían hacer pues realidad los postulados básicos de la Constitución del 91. Bueno, entonces ya en el 2013 nace el Partido Centro Democrático. Es un partido realmente joven, nuevo, ¿cierto? Si bien pues desde los inicios del 2011 habían especulado sobre la creación de un partido uribista con un eslogan pues de pura sangre, con el objeto de ejercer una oposición más contundente al presidente Juan Manuel Santos. Bueno, entonces dicen que son un grupo pues de ciudadanos de diversos orígenes políticos que están preocupados por el presente y el futuro de Colombia, que son ciudadanos de distintos orígenes sociales, económicos y culturales, que aspiran a que el centro democrático encarne la riqueza y la diversidad del país.
dice que los une el amor y el compromiso profundo por la patria, el respeto y la adhesión por la obra liderada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Bueno, entonces después de conocer como todos estos partidos políticos, es importante pues que tengamos en cuenta que unos nacieron pues que eran del mismo, pues que pertenecían al mismo gobierno, otros eran por oposición, otros eran pues independientes, otros eran la coalición del gobierno. Entonces igual han ido creando pues muchos grupos políticos, pero quise pues como presentarles los más comunes o los que más vemos. Muchas gracias. Bueno, entonces luego ya de varios años, en el 2009, nace el Partido Verde. Este está integrado por colombianas y colombianos comprometidas con el bien común público y con la defensa del medio ambiente, la paz, la salvaguardia de los derechos humanos, la educación y el avance continuo de la democracia y el Estado social de derecho. Bueno, entonces en el mismo año, en el 2009, nace también el Partido Acción Ciudadana. Es un partido político de carácter nacional. Fue fundado el 9 de noviembre del 2009 bajo el respeto a la dignidad humana, al trabajo, la solidaridad, en donde prevalece el interés general. Es un partido con carácter social, empresarial, cultural, democrático, participativo, pluralista, pacifista y ambientalista. Hola compañeros, entonces para continuar les voy a hablar acerca del bienestar social. Les pregunto, ¿saben ustedes qué es el bienestar social? Me imagino que sí, pero si les preguntara en vivo y en directo, o sea que si estuviéramos en persona, te quedarías tatamureando o pensando como, oye, yo sí sé qué es, pero no sé cómo decirlo en mis propias palabras. Es cuando te preguntan qué es el trabajo social y usted dice, yo sí sé qué es el trabajo social, pero no sé cómo explicarlo. Entonces, espero que después de esta explicación sepas definir con tus propias palabras qué es el bienestar social. Entonces, en resumidas cuentas, el bienestar social es la calidad de vida del ser humano dentro de una sociedad. Pero ese ser humano no es solo, es cada uno de esos seres humanos, cada familia, eso. Si tiene una calidad de vida, eso es el bienestar social dentro de esa sociedad. El bienestar social puede ser medido por diferentes factores. El primero es la distribución de renta. ¿Qué es la distribución de renta? Es la productividad y el precio, que el precio puede ser medido por la escasez o por la demanda de un producto. El segundo factor es la tasa de desempleo, que quiere decir cuántas personas están desempleadas dentro de esa sociedad. El tercer factor es el ingreso per cápita, que es la relación entre el Producto Interno Bruto y la cantidad de personas que hay dentro de esta sociedad. El cuarto es el gasto social, que es el presupuesto que destina el Estado para cubrir todas las necesidades básicas y fundamentales de esta población. Entonces, lo que quiere decir que como la salud, como la educación, como la alimentación y todo lo demás, ¿cierto? El quinto es el nivel de la salud. La salud es un derecho fundamental del ser humano. Por eso es tan importante que entre dentro de esto del bienestar social. Y es muy importante que el Estado responda muy bien a esto. El sexto es el nivel de pobreza. Como lo decía con lo de la tasa de desempleo, muchas de las veces el nivel de pobreza infiere mucho por la falta de empleabilidad que hay dentro de esta sociedad. El séptimo es la contaminación y las áreas verdes. ¿Cuántos árboles hay para cubrir todo el oxígeno de todas las personas que existen? Y cómo estamos cuidando nuestro planeta, porque ella siempre infiere dentro de nuestro bienestar, ¿cierto? El 8 es el nivel de educación, ¿cierto?
El nivel de educación también es muy importante para hablar del bienestar porque la educación es un derecho también fundamental y en todos los países es fundamental que cada niño estudie, ¿cierto? En Colombia es obligatorio estudiar para aquellos niños y niñas y pues se da como la educación básica y educación primaria, básica y media. Y ya luego, el noveno factor es la libertad ciudadana. Entonces es una ciudadanía que promueve sus derechos, como yo hago parte de esta sociedad y como la sociedad también hace parte de mí y como yo hago valer mis derechos y como también la ciudadanía pues responde, ¿cierto? Y el décimo factor, que es el último, es la seguridad social. Entonces, la seguridad social nos habla de la salud común, la empleabilidad, las pensiones, los beneficios sociales, la seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Les hago una pregunta. ¿Qué, eh, ¿Qué papel juega el Estado dentro del bienestar social? Pues mira que es súper importante esta pregunta. El Estado juega un papel muy importante en el bienestar social, ya que es el Estado el que proporciona leyes y el que proporciona el dinero que se le da a toda la población. Entonces, es decir, es que vamos a hacer esta ley para que las personas estén bien. Vamos a dar tanto dinero para la educación, para la salud y eso. Entonces es muy difícil tener un bienestar social, por decir, en un país donde exista corrupción o recursos insuficientes para la salud, educación y todo lo demás. Entonces creo que ese es uno de los mayores desafíos pues, que tiene Colombia, porque bien sabemos que en la historia ha habido mucha corrupción y pues, recursos insuficientes. Y voy a poner un ejemplo del que estamos viviendo hoy en día, que del COVID-19 y cómo aportamos al bienestar social estando en nuestras casas, porque así cuidamos de nosotros, de nuestra familia y también de las otras personas. O si salimos a la calle, cuando nos ponemos tapabocas y todo eso es contribuir al bienestar social, porque son temas de salud y de infección y de toda esta pandemia y así somos como, por decir, buenos ciudadanos. Espero que les haya quedado muy claro y mi compañera Clara va a seguir con el siguiente tema. Y las áreas verdes. ¿Cuántos árboles hay para cubrir todo el oxígeno de todas las personas que existen? Y cómo estamos cuidando nuestro planeta. Porque ella siempre infiere dentro de nuestro bienestar, ¿cierto? El 8 es el nivel de educación, ¿cierto? El nivel de educación también es muy importante para hablar del bienestar porque la educación es un derecho también fundamental y en todos los países es fundamental que cada niño estudie, ¿cierto? En Colombia es obligatorio estudiar para aquellos niños y niñas y pues se da como la educación básica y educación primaria, básica y media. Y ya luego, el noveno factor es la libertad ciudadana. Entonces es una ciudadanía que promueve sus derechos, como yo hago parte de esta sociedad y como la sociedad también hace parte de mí y como yo hago valer mis derechos y como también la ciudadanía pues responde, ¿cierto? Y el décimo factor, que es el último, es la seguridad social. Entonces, la seguridad social nos habla de la salud común, la empleabilidad, las pensiones, los beneficios sociales, la seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Les hago una pregunta. ¿Qué, ¿Qué papel
juega el Estado dentro del bienestar social? Pues mira que es súper importante esta pregunta. El Estado juega un papel muy importante en el bienestar social, ya que es el Estado el que proporciona leyes y el que proporciona el dinero que se le da a toda la población. Entonces, es decir, es que vamos a hacer esta ley para que las personas estén bien. Vamos a dar tanto dinero para la educación, para la salud y eso. Entonces es muy difícil tener un bienestar social, por decir, en un país donde exista corrupción o recursos insuficientes para la salud, educación y todo lo demás. Entonces creo que ese es uno de los mayores desafíos pues, que tiene Colombia, porque bien sabemos que en la historia ha habido mucha corrupción y por recursos insuficientes. Y voy a poner un ejemplo del que estamos viviendo hoy en día, que del COVID-19 y cómo aportamos al bienestar social estando en nuestras casas, porque así cuidamos de nosotros, de nuestra familia y también de las otras personas. O si salimos a la calle, cuando nos ponemos tapabocas y todo eso es contribuir al bienestar social, porque son temas de salud y de infección y de toda esta pandemia. Y así somos como, por decir, buenos ciudadanos. Espero que les haya quedado muy claro y mi compañera Clara va a seguir con el siguiente tema. Bueno, compañeros, como ya les había dicho, yo hablaré acerca del trabajo, la relación entre el trabajo social y la política. El trabajo social incorpora los más recientes enfoques de la política a la profesión, y la política, por su parte, ampliaría más el ámbito de sus perspectivas si llegara a incorporar la práctica de los trabajadores sociales y también si se pudiese sistematizar a nivel de comprensión metodológica y o teórica. El trabajo social y la política persiguen la libertad y la dignificación del hombre. El trabajo social se plantea de que las políticas sociales se convertirán en estrategias que, más allá de objetivos económicos y políticas, tengan un alcance humano, integrando las necesidades sociales y promoviendo el desarrollo, fomentando el uso funcional de los recursos y medios estatales en las alternativas de solución a las contradicciones sociales. Vamos a entender el trabajo social ya no como una acción organizada e institucionalizada para modificar el medio social y mejorar las condiciones de vida que resultan negativas o perjudiciales para ciertos grupos, sino como una profesión encargada de potenciar la concientización y expresión de contradicciones y necesidades sociales. El trabajo social, basado en el principio de autodesarrollo, promueve la participación y cooperación en la potenciación de la realidad y el crecimiento hacia los estados superiores de integración social. Las políticas sociales se reconocen como una serie de acciones que desde el poder estatal tratan de satisfacer las necesidades sociales, principalmente de aquellos grupos más necesitados de su acción, expresada fundamentalmente a través de los servicios sociales. También esto es como una unión que se hace entre el trabajo social y la política, debido a que, pues más que todo las políticas sociales, debido a que ellas tratan de como ayudar a los grupos sociales, a las personas de bajos recursos, y el trabajo social es como un medio para ellos actuar, para ellos formar un vínculo, un enlace con algún grupo poblacional. Cabe mencionar que no solo estigmatizan este tipo de grupos, llamándolos como pobres, marginados, problemáticos, familias disfuncionales, entre otros, sino que dejan fuera la acción conjunta de las instituciones y el Estado a estos grupos. Las políticas sociales se integran con fuerza al trabajo social en su práctica profesional, pues el trabajador social no es quien debe transformar la sociedad. El cambio de estructura se hará mediante las fuerzas motrices que operan en la sociedad.
Bajo esto, las políticas sociales se convierten en estrategias que, más allá de sus objetivos económicos y políticos, puedan llegar a tener un alcance humano, integrando las necesidades sociales y promoviendo el autodesarrollo. Estas también estarán dirigidas a facilitar la integración social de forma tal que no trate de llegar a los excluidos, sino que potencie espacios de acción y unión donde todos los grupos, comunidades e individuos se sientan identificados y cercanos. También así promoviendo no a la solución de problemas, sino la reflexión sobre estos de forma tal que las políticas sociales no dispongan de recursos que entregar, sino de medios de acceso a estos. Las políticas sociales deberán así articular su acción con los objetivos del trabajo social, por lo que no pueden seguir pretendiendo influir sobre las estructuras vigentes ni sobre las personas con problemas, sino trabajar sobre las interacciones sociales, que son el origen de determinadas personas en colectivo, características de la vida cotidiana. Esa nueva dirección de las políticas sociales, enmarcadas en un paradigma alternativo, potencian una línea articulatoria del trabajo social en su quehacer práctico, identificando el carácter político de sus acciones y condicionando su necesidad de referente histórico. Finalmente, la profesión debe enmarcar la dimensión política de su práctica, pues en sentido contrario corre el riesgo de potenciar acciones antipolíticas. Muchas gracias.